los bendiga y me los guarde en este domingo 15. A todos los que me están ahorita viendo por esta ventanilla, esta es la manera donde el Señor está enviando su mensaje a través de la Iglesia Pescadores de Hombres. No solamente la Iglesia Pescadores de Hombres está transmitiendo, sino que hay otras iglesias también que están transmitiendo por esta misma vía, por este canal que el Señor nos ha dado, esta herramienta, para que la palabra de Dios no se pierda, sino que todo el mundo escuche y llegue la palabra de Dios a todos lados, para que después nadie vaya a decir, a mí nadie me habló de la palabra. Bendiciones a todos. Vamos a poner este servicio en manos de Dios y vamos a orarle al Papito Dios de que Él es grande, maravilloso y hermoso, que Él todo lo sabe y Él que todo lo puede, que Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Padre Celestial, tú que creaste los cielos y la tierra, te pedimos hoy, Señor, que nos bendigas, que nos des dirección, que nos bendiga y que nos prosperes en gran manera, Padre Celestial. Danos la sabiduría y el entendimiento para entender el mensaje, Señor. Revélate, Señor, en este momento, Señor. Bendito sea, Padre amado, para siempre. Mi alma te alaba, alabo tu nombre y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti. Todo te pertenece. Tú eres el galante de todas las cosas, Señor. Tú eres el que fluye sobre todo el mundo, Padre amado. Gracias, Señor, por la creación. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el derecho legal para estar en comunicación contigo. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos dio salvación y vida eterna, porque por medio de Él fueron perdonados nuestros pecados. Gracias al Espíritu Santo que fluye y que nos mueve en todo momento y que está entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, conduce este servicio, manifiéstate en gran manera aquí y donde todos los que me escuchen, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén. Yo le doy las gracias a todos ustedes, primeramente porque ustedes me han permitido entrar en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios. Y yo sé que esta palabra está llegando a muchos lugares y donde está cayendo está haciendo la obra que el Señor quiere, los cambios y el arrepentimiento de las personas. Más que todo para que no caigamos en el infierno. Amén. El servicio de hoy se llama ¿Cómo escuchar a Dios? A veces nosotros estamos andando y caminamos y no escuchamos la voz de Dios. No sabemos cómo es la voz de Dios, qué mensaje nos puede dar. No sabemos de su existencia. Hay muchas personas que andan en el camino, que están en el mundo, que se están divirtiendo, que están ahorita en las tinieblas y que tienen familias y todo eso, pero no buscan de la palabra de Dios y tampoco tratan de escuchar la voz de Dios. Dios es un Dios grande y maravilloso. Y Él está dispuesto a hablarle, tan solo que nosotros tenemos que serle obedientes. Esto es una de las herramientas principales para que el Señor nos hable y escuchemos su voz. Dice, los animos a saber que Dios nos ama lo suficiente para trazar un plan específico para nuestra vida. Yo los animo a ustedes, a que ustedes busquen de Dios, a que ustedes escuchen la palabra de Dios, porque el Señor desde el principio, desde el vientre de nuestra madre, ya Él sabía que veníamos al mundo. Él nos hizo a su perfección, nos hizo con especificaciones. Cada individuo no es igual al otro, somos diferentes. El cuerpo, el ser humano, tenemos órganos y los órganos cumplen, cada órgano cumple una función. Así cumple la función de nosotros, del Señor en nosotros, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza y cuando Él es la cabeza, nosotros venimos haciendo como los órganos, ¿verdad? Y tenemos que cumplir la función de llevar la palabra, de escuchar la palabra de Dios y de que esta palabra llegue a las personas que sean necesarias para su salvación. Amén. Entonces, el Señor siempre tiene trazada un plan para nuestra vida. Antes que nosotros viniéramos al mundo, ya el Señor tenía un plan para cada uno en el año, en el mes y en el día que nacemos. Ese mismo día, en el día que nos hicieron, ese mismo día ya el Señor tenía un plan trazado específicamente para nuestra vida. Si el plan de Dios que tiene Él para nosotros está en la vía, está en el camino correcto, y si nosotros nos desviamos, nosotros mismos somos responsables porque nosotros nos desviamos del plan de Dios. Amén. Dice, nada en nuestra vida ocurre al azar o por casualidad. Nada en la vida
ocurre al azar o por casualidad. No ocurre. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo y Él permite. Él permite. Él permite. Si la voluntad de Dios no se cumple en usted, se cumple, Él permite. Él permite que nosotros tomemos la dirección que tenemos que tomar. ¿Ya? Porque nadie obliga. Misús no fue obligado a la cruz. Él fue por los muchos, por amor a los muchos. Ya, aunque su mismo pueblo, aunque su mismo pueblo, el pueblo de Israel, lo rechazó, lo desconoció y lo llevó a la cruz, aún así él le dijo al Padre que lo perdonara porque ellos no sabían lo que hacían. Pero aún así el Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue el que abrió ese canal. Entonces, las cosas nos ocurren a nosotros, no nos ocurre por casualidad o por manera de azar. Cuando a nosotros nos ocurre algo, quiere decir de que el Señor permitió que eso nos ocurriera. ¿Por qué? Si nos ocurre algo bueno, el Señor fue la voluntad de Dios. Pero si nos ocurre algo malo es porque nosotros andamos en las cosas del mal y no andamos en las cosas del bien y el Señor permite. Amén. Debemos saber que el plan de Dios es el mejor camino. No siempre será el más fácil de transitar. Quizá tendremos que escalar algunas montañas y recorrer diversos valles de sombra, pero si seguimos sus instrucciones, descubriremos las recompensas de vivir con su voluntad. Jesús dijo que nada sería fácil, pero que confiáramos en Él. Si nosotros confiamos en el Señor, entonces tenemos que confiar en la voluntad de Él que se va a cumplir en nosotros, en los planes, en los propósitos y en las promesas que Él nos tiene a nosotros, a todos los seres humanos. Él no tiene distinción de color, ni de idioma, ni de raza. Él, para todos somos sus hijos. Para todos somos sus hijos. Entonces, esto se dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no es fácil vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos afanes, tenemos muchos problemas que se nos presentan, pero los problemas cuando se presentan es porque Dios lo permite para probar tu corazón o para probar si estás en el camino correcto. Entonces, por eso es que el Señor permite. Todas las cosas suceden como tienen que suceder. Nada sucede al azar, nada. Todas las cosas suceden porque es la voluntad o el Señor permite que sucedan, porque Él tiene un plan trazado. Cuando a nosotros nos suceden cosas malas, quiere decir de que nosotros estamos en el camino malo, que hemos escogido el camino de la puerta ancha, y cuando entramos a la puerta ancha vemos que el libertinaje, el salvajismo, vemos la lascivia, vemos toda clase de inmundicia, vemos porque están en las tinieblas, porque están en el mundo. Cuando el mundo se nos abre a nosotros o a los jóvenes, vamos a poner un ejemplo a los jóvenes. Los jóvenes salen al mundo y ven todas las cosas, las maravillas que hay, las cosas que les deslumbra, es como el oro que les deslumbra. Entonces, el Señor no le agrada eso porque escogieron la puerta ancha a la perdición del mundo. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso cada vez que una alma es ganada, hay fiesta en el reino de los cielos. Pero cuando una persona que está en el redil se sale del redil, el Señor deja las 99 para buscar la número 100, porque es necesario de que esa persona se sale porque ya tuvo esa oportunidad. Y todos tenemos la oportunidad de ser salvos y tener vida eterna. Por eso mismo tenemos que seguir en las instrucciones del Señor para que nosotros mismos descubramos la recompensa de vivir bajo la voluntad de Él. Descubramos, vivir bajo la voluntad de Dios es depender del Señor. Y Él es muy preciso. Él es muy preciso. Él nos corrige con la vara, pero nos corrige con amor. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que dejar el mundo, dejar la diversión, dejar las mentiras, dejar todas las inmundicias, todas las lascivias que tenemos que dejar a un lado, desecharlas de nuestra vida, ¿verdad? Y vivir bajo la voluntad de Dios. Pero para vivir bajo la voluntad de Dios tenemos que entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva a la victoria y al éxito. Nada se dice que va a ser fácil. Todo no es fácil para el ser humano porque no tenemos poder ni varitas mágicas para solucionar todo. Pero si estamos bajo la voluntad de Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Amén. Proverbios 3, del 5 al 6.
Proverbio 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Escuchar la voz de Dios es también leer la Escritura. Entonces dice que nos fiemos de Jehová y andemos por el camino correcto de Él y confiemos en Él. Nosotros no podemos confiar en nuestra propia prudencia, no podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en lo que nosotros suponemos, tenemos que confiar en Él. Por eso dice el Señor que tenemos que confiar en Él, ¿ya? Y no en nuestra propia prudencia. Reconocer al Señor significa considerar sus palabras, reconocer su poder, confiar en su dirección y seguir sus instrucciones, porque Él desea guiarnos, pero si nosotros no estamos atentos a su voz y no la escucharemos, no escucharemos sus instrucciones y por lo tanto tomaremos caminos equivocados y nos desviamos de la palabra de Dios. Si nosotros no buscamos a escuchar la voz de Dios o a que Él nos escuche a nosotros, entonces nos desviamos y nos vamos a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? No, pues yo voy a andar del brujo para que el brujo me examine. Entonces usted tiene que pagarle al brujo todo lo que le hace, desde que entra hasta que sale. Y entonces después de ahí viene todo lo que el brujo le dice, todo lo que el brujo le va a hacer. Y usted está gastando dinero. Pero si usted busca al Señor, el Señor es gratuito. Él todo lo da gratis, porque a Él le complace, porque Él todo lo tiene. Él tiene salvación y vida eterna, Él tiene abundancia, Él tiene la prosperidad que usted necesita, Él tiene la paz que usted necesita, Él tiene la salud que usted necesita. Todo lo que necesitamos está en las santas escrituras de la Biblia. Y ahí es que tenemos que concentrarnos para poder escuchar la voz de Dios y que Él nos escuche a nosotros en oración. Amén. Entonces, tenemos escucharemos sus instrucciones y por lo tanto tomaremos el camino equivocado si no lo hacemos como tiene que ser, como nos dice la Biblia, como nos dice la Escritura o como nos dice el Espíritu Santo que está entre nosotros. Cuando usted le pide al Señor, el Señor envía la herramienta, el Señor envía a las personas que la va a ayudar a usted, porque el Señor utiliza a otras personas para ayudarlo a usted, para beneficiarlo a usted. Entonces es necesario de que usted escuche la voz de Dios y que Dios escuche su voz en oración. En oración, la oración es una herramienta muy importante para que el Señor escuche nuestra voz y tengamos respuesta. Amén. Dice también, el Señor desea que le escuchemos cada vez que Él nos hable. Muchas veces el Señor nos habla por cualquier versículo o por cualquier detalle que esté escrito en un carro o en una pared. Cristo te ama, Cristo viene pronto, Él es la salvación, Él tiene poder para sacarte, Él te quiere, Él quiere que tú andes por el camino es la verdad. El Señor ahí en ese momento te está hablando, pero tú no le prestas atención, ¿ya? Si una persona va contigo y te da consejo y te habla de la palabra, también te está hablando el Señor. Pero tenemos que saber y estar atentos para escuchar la palabra de Él, porque Él desea que nosotros le hablemos para que Él nos dé dirección e instrucciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir de los estados que tenemos? ¿En qué? Si tenemos estado de que estamos deprimidos, que estamos angustiados, que no tenemos nada, que no tenemos trabajo, que estamos mal en los estudios, que nuestros hogares se están destruyendo, la mejor dirección es Dios, porque el psicólogo no le va a usted a sanar su loquera, ni nada. Usted no está loco, nadie está loco en este mundo. Está falto de dirección de Dios, está falta de dirección de Dios. Dios nos hizo perfectos en todo, como le dije al principio. El cuerpo nosotros lo vemos, pero nosotros tenemos órganos y cada órgano hace su acción, hace su trabajo. Y así como nuestros órganos
hace su trabajo, nosotros tenemos que hacer el trabajo del Señor, porque el Señor es la cabeza y nosotros venimos siendo los órganos del Señor, para que la obra de Dios funcione como tal, para que la palabra de Dios llegue como tal a donde tiene que llegar. Amén. En Marcos 4, del 1 al 3. Marcos 4, del 1 al 3. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y él les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Sí. Oí, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Oí ustedes, pueblo, oí ustedes los que me están escuchando y los que me están viendo por este canal. Oí que el sembrador salió a sembrar. Nosotros damos la palabra, predicamos el evangelio de las buenas nuevas, porque esa es la semilla. Oí lo que te dice el Señor. Esa palabra encaja mucho y tiene muchas cosas que agruman, ¿ya? Oí. Hay un dicho que, o sea, en el mundo real, en el mundo natural, en los cuarteles, los generales o los más altos de rango, los que tienen más alto rango, le hablan a su cuartel, le dice oí, y cuando ellos dicen la palabra oí, todos se paran firmes. O sea que cuando nosotros el Señor nos dice oí la palabra, nosotros tenemos que pararnos firmes delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque Él es el único que nos está dando dirección, porque nos va a dar en ese momento, nos va a dar una instrucción, en ese momento nos está salvando de cualquier situación que tengamos, en ese momento nos está guiando, en ese momento nos está apartando del mal. Oír la palabra de Dios. Es muy importante esta palabra, oír. Mientras el Señor enseñaba a una gran multitud, Él pudo captar que cuando decía oír, ellos se ponían atentos. Cuando decía oír, ellos se ponían atentos para oír la palabra de Dios. El Marcos 4, del 23 al 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces significa que cuando oímos la palabra de Dios tenemos que estar atentos. ¿El por qué? Porque Él también les desea y nos dijo que si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les advirtió al decirle, mira lo que oís. Y no solo es importante oír, sino también saber discernir lo que escuchamos. Porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios y la malinterpretamos. Y cuando estamos malinterpretando la palabra de Dios, creemos que el que Dios se equivocó, no, los que nos equivocamos somos nosotros por no saber interpretar la palabra de Dios como tal. Y el que dice la palabra, que el que necesite sabiduría, pídasela a Dios. Porque Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para entender cada palabra que Él nos envía. Cada cosa que Él nos envía, el Señor nos da eso. Hay que pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría para entender la palabra, el mensaje, para que no lo malinterpretemos. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos la palabra mal y no la interpretamos bien, entonces quiere decir que nosotros nos desviamos y nos enfriamos. No, el Señor me dio a través del pastor de que yo me iba a casar con un millonario, pero ya tengo 30 años y eso no ha llegado. Significa que usted no interpretó bien lo que le dijo el pastor. Cuando el pastor nos dice a nosotros, quédate quieto, quédate ahí en el lugar que Dios va a hacer la obra, tenemos que esperar que Dios haga la obra. No irnos ni a la derecha ni a la izquierda, ni apresurarnos, ni a tratar de llevar la voluntad de Dios a nuestro favor obligado. No, hay que esperar que el Señor lo haga. Por eso tenemos que tener
mucho cuidado con lo que escuchemos de parte de los pastores o de cualquier ministro que esté hablando de la palabra. Tenemos que saberla interpretar, y si no la sabemos interpretar o no sabemos saber qué nos está discerniendo el Señor con esa palabra, entonces tenemos que investigar para que nosotros tomamos la palabra y la podamos aplicar. Amén. Eso lo dice en Marcos 4:23. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Todo lo que le estoy dando yo a todos ustedes, los que me están escuchando, está basado en la Escritura, en lo que tenemos que hacer, en lo correcto, que es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, y cuando no vivimos en la voluntad de Dios, entonces nuestras vidas se extravía, se pierde nuestra alma y nuestra alma llega al infierno. ¿Por qué? Por falta de sabiduría y entendimiento. Amén. Dice Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Yo les digo a ustedes, oigan la palabra de Dios y entiéndala. Si usted no la entiende, busque el discernimiento, busque una persona que le pueda dar, una persona de confianza del Señor, que son los ministros, para que usted pueda entender la palabra que le da. No malinterprete la palabra, no sea usted mismo poniendo la palabra a su favor y condenando a otro, porque aquí hay palabra de condenación también. Cuando condenamos a nuestros enemigos, en el Salmo 27 dice, a nosotros nos dice el Salmo 27, donde David le habla al Señor y le dice al Señor en oración, y le pide muchas cosas, le dice, Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿de quién tendré amedrentamiento? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mi carne, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, ellos tropiezan y caen. Muchas personas toman esta palabra y la ponen a favor de uno y en contra de la otra persona. Señor, ya sabes, tienes que quitarle todo lo que tiene. Él se metió conmigo, Señor. Endurece, Señor, sácalo de ahí. O sea, nosotros hacemos cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Cuando nos dice la Escritura es que cuando nosotros tenemos estos adversarios, cuando tenemos nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos, por misericordia, y para que el Señor los perdone. Y si es preciso, si nosotros no hemos hecho nada y tenemos el corazón delante de Dios bien limpio, entonces pidámosle perdón a esa persona. ¿Para qué? Para que sea avergonzada. Y el Señor a esa persona, después que el Señor, nosotros oremos por esa persona, el Señor tomará en cuenta y va a corregir a aquella persona, lo va a corregir. Para que sepan ustedes, el Señor no se le va ni una, el Señor siempre está al atento, siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, el plan de Dios es ese. Ya que en esta ocasión el Señor dijo, oídme todos y entended, pues la meta es que comprendamos su palabra. ¿Cuál es nuestra meta? Comprender la palabra de Dios. Muchas veces hay pastores que hablan rápido, que no entienden, y la persona está escribiendo y se confunde. Entonces, a esas personas yo les digo que busque sabiduría de Dios, porque yo sé que hay muchas personas que han malinterpretado lo que le dicen los pastores o le diga el ministro que esté, o el profeta que está en el púlpito y está profetizando, y aquella persona dice, esa profeta es para mí, esa profecía es para mí. Él está diciendo que yo voy a ser próspero, que yo voy a ser bendecido y prosperado. Tiene que ver cómo está primeramente su corazón para que usted tome esa profecía. Usted tiene que primero escudriñar su corazón, cómo está su corazón parado, para que usted tome esa profecía. Porque hay muchas profecías que el Señor da a través de los ministros, que son para usted, para mí, para todo aquel que quiere necesitarlos ya. Hay profecías que el Señor le dice a esta persona que está ahorita en cama, que Él te va a levantar de ahí, que Él te va a levantar, que tú vas a volver a caminar. Pero si tú vas a volver a caminar, primero tienes que instruirte tu corazón. ¿Por qué la palabra no se cumple? Porque tenemos que tener, ¿cómo sabemos cómo tenemos nuestro corazón? Es posible que tengamos una enfermedad como un cáncer y nos están haciendo quimio y nos están haciendo todo.
y el cáncer todavía está ahí. ¿Por qué el cáncer no se va? Porque tengo que ver cómo está mi corazón. Porque nada hago con hacerme las curaciones, como poniéndome pañitos de agua caliente y tal en mal en resilla con mis hijos, en resilla con mi esposo y resilla con todo el mundo, levantando falsos testimonios, levantando y diciendo mentiras. Entonces su corazón está enfermo, su corazón es el que tiene cáncer, no es usted, no el corazón. Entonces ese cáncer tiene que curarse. ¿Cómo? Buscando la palabra de Dios, arrepintiéndose, pidiendo perdón y perdonando. Así se curan las enfermedades cuando estamos postrados en una cama, porque tenemos que saber por qué estamos postrados en una cama y no tirarle todas las culpas a Dios. No, yo estoy aquí porque Dios quiere que yo esté aquí. No, Dios no quiere que usted esté allí. Dios a usted lo hizo perfecto. Perfecto lo hizo. No puede ser de que nosotros tengamos que estar en una cama y después de echarle la culpa a los terceros y echarle la culpa a Dios. No, porque Dios no es culpable de lo que a usted le está pasando. Porque eso fue lo que usted escogió. Usted no escuchó la voz de Dios, usted no buscó a oír la voz de Dios y usted no oró a Dios para que la voz de Dios usted la escuchara. Entonces, tenemos que ser conscientes nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros pecamos día a día, todos los días. Nadie en este mundo está excepto de no pecar. Todos pecamos, porque estamos en una carne, que la carne es débil y le gusta pecar. A la carne le gusta lo que está en el mundo, a la carne le gusta lo que brilla. Pero no precisamente eso nos va a nosotros a dar la vida eterna. Podemos vivir en el mundo, pero ser lumbreras en el mundo. Ser la luz del mundo, como dijo Jesús. Porque así lo dice la Escritura. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hay muchos que dicen, Él dijo que yo soy la luz del mundo, pero ¿cómo voy a ser la luz del mundo? Yo voy a apagar el bombillo. No, no es así. Llevar la palabra para que otros sean salvos, porque somos la luz del mundo. Vosotros son la sal de la tierra, porque una comida insípida usted no se la va a comer, pero si usted se come una comida bien sazonada, usted se la come con gusto. Así es la palabra. Yo le voy a llevar la palabra a alguien, no voy a ir, ay, no, Cristo te ama. No, yo voy con el poder y la autoridad que el Señor me dio para derrumbar todo aquello. Ese es la verdadera palabra, la verdadera comida sazonada, porque somos la sal de la tierra. Es importante que entendamos eso. En Juan 3:3, Marcos 7:14. Marcos 7:14 dice así: a los pobres siempre los tendréis con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener para siempre. Quiere decir que para escuchar la voz de Dios, en aquel entonces los discípulos y el pueblo escuchó la voz de Dios desde el principio, cuando Él comenzó su ministerio. Pero cuando Él se fue al reino de los cielos, Él nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó su palabra. Su palabra que hoy por hoy retumba en todos lados. En esta ocasión les dijo el Señor que entendieran todo. Por eso que hay que entender todas las cosas. En Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso el Señor se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, cuando lo escuchó hablar en la sinagoga, se quedó asombrado de la sabiduría que tenía ese hombre que estaba allí parado delante de él. Y él decía, algo está en él, algo tiene él que habla con tanta autoridad y poder de la palabra. Nicodemo empezó a discernir la palabra que estaba hablando Jesús. Y lo que no entendió fue hasta donde estaba el maestro y le preguntó. Es necesario que nazcamos de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y él le dijo, ¿cómo? Si ya yo tengo 50 años, 70 años, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez nuevamente? Oí bien, oí y discerní bien la palabra de Dios. Nacer de nuevo es que tu corazón acepte a Jesús como su Dios y su suficiente Salvador. Eso es nacer de nuevo.
Si usted es una persona que ya tiene una edad avanzada, no se preocupe, porque Dios está dispuesto a salvar su alma, pero solamente usted tiene que arrepentirse. Es lo único que usted tiene que hacer, es arrepentirse. No tiene que hacer más nada. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para que el plan de Él se cumpla en nosotros, no importa la edad que tengamos, pero el plan de Dios se puede cumplir a cualquier edad. Y que el Señor nos dé el tiempo para disfrutar ese, pero tenemos que apresurarnos a que ese plan se cumpla. Si tenemos que corregirnos y tenemos que perdonar y tenemos que ser perdonados y tenemos que arrepentirnos para poder escuchar la voz de Dios y corregirnos con dirección de Él, porque Él está dispuesto a direccionarnos a nosotros en todo momento. En todo momento Él está dispuesto a que nosotros hagamos dirección, a darnos el camino correcto que tenemos que tomar. Entonces, si vemos que esta frase, de cierto te digo, es mencionada 25 veces en el Evangelio de Juan. 25 veces esta palabra es mencionada en el Evangelio de Juan. De cierto os digo, para que oigamos la palabra de Dios. Él nos estaba hablando y Él en este momento nos está hablando. En este momento nos está hablando. Usted puede ver que se mencionó 25 veces en el Evangelio de Juan, porque es que muchos no entendían la palabra de Dios. Muchos no entendían lo que el Señor le estaba dando. Entonces es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios. En otras palabras, era la manera más enfatizar la autoridad que tenía sus palabras y la atención que debíamos brindarle. ¿De qué manera? Que nos habla Dios ahora, porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él y Él quiere hablarnos a nosotros. Sabemos que el Señor se comunicaba con las personas en los tiempos de su ministerio, pero hoy por hoy Él desea que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra, que escudriñemos la Escritura, que la leamos a diario, que nos embalsamemos y nos gocemos con su alabanza. Eso significa que debemos estar atentos a todo, atentos. No podemos estarnos descuidando. Si nos descuidamos, perdimos. Tenemos que estar atentos a lo que nos dice el Señor. Amén. Escriban esto. La manera principal en la que Dios nos habla es por medio de su palabra. De la Biblia. No es solo un libro antiguo. La Biblia es un libro que está latente, que está vivo, que está actualizado, que está modernizado. Porque las palabras, aunque sean antiguas, usted la escucha y usted la lleva a la manera que usted quiere escucharla, a la manera que usted quiera emplearla. Cuando el Señor nos dice que Él es la sal del mundo, nosotros tenemos que entender de que si Él dijo que Él era la sal y que nosotros somos la sal del mundo, tenemos que entender es que, yo soy la sal, yo puedo llevar la palabra de Dios, no importa si usted es cristiano o no, importante es que usted sea un instrumento en las manos de Dios. Entonces dice también, sino que es la herramienta infalible de la palabra de Dios. La Biblia es la herramienta infalible de la palabra de Dios, modernizada al día es la palabra de Dios. Aunque usted la lee y usted ve que son palabras que son antiguas, no, llévela al momento que usted la está leyendo y modernícela. Amén. Si las leemos, recibimos el mensaje de manera directa. No tenemos que ir a pedirle el consejo a nadie. Leamos las palabras de lo que necesitamos. Mire, usted puede estar pasando por una necesidad muy grande, pero usted le abre la Biblia y dice, Señor, indícame en tu palabra aquí en la Biblia, y él lo lleva directamente a la escritura que es necesaria para usted. También nos habla por medio de la oración. La oración es un método efectivo para comunicarnos con el Señor, pero no solo debemos usarla para hablar con él, sino para escucharlo a Él.
No debemos solamente usarla para hablar, sino para escucharlo a Él. Hay un momento en la oración que estamos orando donde debemos quedarnos en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Muchos dicen, escuchar la voz de Dios a mí me da temor. Sí, es verdad. Pero la voz del Señor es asentada, apacible y cálida, que no da temor. Se lo digo por testimonio propio. Por testimonio propio, yo se lo digo. Es importante de que usted oiga la voz de Dios. Cuando usted vaya a la oración, calle para que usted escuche la voz de Dios. Cuando usted se monte en un carro o en una buseta y al lado de usted o se monte alguien a predicar el evangelio, escúchelo, porque en esas palabras va la voz de Dios. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Callemos en los momentos que tenemos que callar para escuchar la palabra de Él, sino para escucharlo. A veces Dios nos habla por medio de otras personas. Esto puede que venga en una forma de una afirmación. Si el Señor estamos buscando, persiguiendo algo y queremos algo y una persona nos dice, esto es así, vaya a tal lugar que ahí lo va a tener. Esa es una confirmación que el Señor está dando a usted a través de esa persona. Él nos afirma, nos confirma. Él nos amonesta en el momento que tenemos que amonestarnos. Por ejemplo, a mí me tocó darle la palabra en una buseta a un muchacho que era homosexual. Y en esa palabra que yo le entregué a él lloró. Y él lloró y se convirtió en ese momento porque el Señor le dijo a él, yo no te hice homosexual, yo te hice varón. Y esa solamente palabra bastó y sobró para que ese muchacho cambiara. El Señor también nos advierte. El Señor puede usar a cualquiera persona. Él puede escoger al que Él quiera para entregarle el mensaje a ustedes. Él puede escoger a cualquiera para entregarle el mensaje. ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? Escuchando el mensaje. Por último, escuchando el mensaje de Dios. El mensaje y que estar seguro que proviene de Él. Porque la palabra, toda la palabra proviene de Dios, proviene del Señor. Toda la palabra proviene de Él. Todas las cosas que nos pasan en este mundo, en esta vida, en lo que estamos caminando, proviene de Él. Proviene de Él. No hay cosas que a Él no se le pase. A Él todo lo pasa. Él todo lo ve, Él todo lo escucha y Él todo lo sabe. Dice que tenemos que estar seguros de Él, de lo que proviene de Él. Hay muchas palabras que nos dan en la calle. A alguien que se nos para, tenemos que discernir lo que nos están diciendo, lo que nos están hablando para poder decir esto proviene de Dios o no viene de Dios. O haga como siempre, yo tengo este particular. Cuando a mí me dan una palabra, yo digo, yo le voy a preguntar a Dios. ¿Por qué? Porque yo pregunto a Dios. ¿Cómo pregunto a Dios? Escudriñando, en oración, buscando en esa búsqueda para obtener una respuesta de lo que a mí me dijeron. Eso es lo que le agrada a Dios. Todas las cosas son las que le vienen y le agradan a Dios. Entonces, todas estas cosas que están pasando, que nos pasan alrededor, todas son permitidas para escudriñar su corazón y usted esté atento para escuchar la voz del Señor. La voz de Dios siempre concuerda con la creatividad, con la escritura, La voz de Dios siempre concuerda con la escritura. Cuando usted le profeticen, escuche bien la profecía y escudriñela. En la escritura está. Entonces tenemos que estar atentos a eso. La voz de Dios también es otra vez a través del Espíritu Santo. La voz de Dios también es a través del Espíritu Santo. Algunos escuchan su voz audible y convincente. Cuando usted escuche la voz de Dios audible y convincente, escríbalo porque eso se va a cumplir. Escríbalo. No vaya usted a conquistar primero las añadiduras
y después va a ir a conquistar el reino del Señor y su justicia. No. Conquiste el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá por añadidura, y tenga la plena seguridad que eso se va a cumplir. El Señor nos habla claramente, Él habla claro, aunque no lo entendamos en el momento, pero la palabra que Él nos da es claro. Jesús hablaba con sus discípulos y le hablaba claro. Jesús, cuando se afrentaba a los maestros de la ley y a los sacerdotes del templo, Él miraba porque sabía que detrás de ellos estaba Satanás y le hablaba claro, no a la persona que tenía delante, sino a Satanás que estaba detrás. Entonces la persona agarraba la palabra para él y dice, este es un falso profeta, este no es el Mesías, porque le hablaba por la verdad. Cuando le dijo, ustedes no me conocen porque no conocen a mi Padre, porque el que conoce a mi Padre me conoce a mí. Y ellos no tuvieron el discernimiento para interpretar bien esta palabra. Por eso ellos también fueron perdonados, porque el Señor los perdonó en la cruz del Calvario. Pero no todos fueron perdonados. Porque usted se puede imaginar que a un hijo de usted lo agarren y le den una golpiza y usted no va a hacer nada. Usted hace algo, después usted va a hacer eso. Usted va a hacer justicia a lo que le hicieron, a la injusticia que le hicieron a su hijo. Así de fácil. El Señor nos habla claramente si disponemos en nuestro corazón con Dios. Si tenemos nuestro corazón con Dios, escucharemos la voz de Dios. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo.